Y bueno, fíjate que teníamos un tiempo que no comentábamos nada del Moy Llorons, que definitivamente tiene sus cositas, pero creo que esta vez ha estado comentable otra vez. La verdad me ha llamado la atención y dije voy a comentar las cositas de Moy Llorons porque definitivamente la obsesión que tiene este hombre con el Real Madrid es para tomar en cuenta. Yo estaría preocupado de ser esa persona que es él. Pero bueno, aquí estamos por supuesto para compartir relatos y para seguir hablando un poquito de cositas así similares a esta. Así que lo de siempre, les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que la verdad es que me han llamado la atención. Seguramente a muchos de ustedes también les voy a pedir que me acompañen únicamente hasta el final de este video. Y por supuesto vamos a la pantalla porque hay bastantes cositas que he dejado varias pildoritas y que me gustaría repasar con ustedes. Así que vámonos a la pantalla y tengamos todo aquí a la mano. Vamos a colocarla aquí para que nos podamos entender. En primera instancia, quiero escuchar algo bastante llamativo que ha dicho. Yo he seleccionado algunos puntos que la verdad me han parecido a mí curiosos y pues lo vamos a ir comentando por supuesto El juntos. bloque, el portero titular, pero con todo, Xavi mañana va a volver a estar con sus futbolistas. Hoy un mensaje muy dirigido, muy claro por parte de los futbolistas que atendieron a los medios Media Day. Estuvieron Pedri, Araujo, Íñigo Martínez, Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski, Joao Félix. Todos, lógicamente, saben de la dificultad de medirse al equipo que más en forma está del fútbol español, el Atlético de Madrid. Evidentemente también todos sabrán lo que hace el líder de la competición una vez empieza el partido. Es curioso porque es capaz de comprar el relato de que el Atlético es el mejor equipo de España y que realmente es el que mejor juega al fútbol y el que no sé qué, es capaz de comprar ese relato y encima dice que el líder es el Girona cuando o sea, es que es increíble la obsesión que tiene este tipo. O sea, ¿qué cuesta reconocer una vaina tan sencilla? O sea, que me digas que el Atlético de Madrid es el equipo que mejor en forma está en el fútbol español. Es tan absurdo como decir que Moy Llorón algún día va a dejar de llorar. Es que absurdo por donde quiera que lo mires. Pero bueno, vamos a seguir escuchando porque es que es de loco. Es que mira, esto es el comienzo apenas. O sea, escuchemos. El Girona, que juega mañana a las 2 de la tarde ante el Valencia, también lo hará el Madrid contra Granada. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes perfectos para disfrutar de un sensacional partido de fútbol aquí en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuic. Ahora voy, ¿sabes algo si peligra? Bueno, eso para empezar. Lo que les estaba diciendo, el chico trae más, trae más. Voy a ir seleccionando esto mientras les decía. Y al momento de escuchar esa primera parte, les repito, es que, o sea, el Atlético está bien y está como en un punto ese de la temporada en el que, bueno, están jugando bien, les están saliendo las cosas que al final en el fútbol es muy importante, pero que me venga a decir este sinvergüenza que el Atlético de Madrid, nada más para ridiculizar al Real Madrid, es el mejor equipo de España, o sencillamente que es el equipo que más en forma está o que el líder es Girona, es que ya nos deja una idea clara de lo que es este sinvergüenza. Sigamos escuchando, vamos a volver a la pantalla porque, repito, nos ha dejado varias cositas interesantes. Lo que es un tipo muy fiable, aseguraba que el Barça quiere tratar de adelantar la compra de Joao Cancelo y de Joao Félix. Sí. Quiere hablar con el Manchester City y con el Club Atlético de Madrid para ver si ya en el mercado de enero los dos clubes acceden a poder vender la ficha ya para que el Barça se las quede en propiedad y lógicamente cerrar un capítulo y próximos culebrones, ¿no? Próximas novelitas de verano, porque el Barça lo que quiere es ahora que los futbolistas ya están asentados y muy identificados con el Barça, dar el paso definitivo y poder comprar su ficha. Bueno, esa es la segunda cosa que quería escuchar y increíble lo que nos está diciendo este hombre, que el Barça va a hablar con el Manchester City y con el Atlético de Madrid para ver si compran a estos dos futbolistas. Es llamativo porque, bueno, lo del Atlético de Madrid me lo puedo llegar a creer y que se bajen los pantalones me lo puedo llegar a creer, más teniendo en cuenta la cantidad de mierda que les está tirando Joao Félix al Atlético, me lo puedo llegar a creer perfectamente. Pero lo del Manchester City, aunque también es un futbolista que Guardiola no quiere, por cierto, Mourinho dio unas declaraciones similares a estas muy llamativas donde decía algo como que Guardiola se saca a los futbolistas de encima, les da una patada en el culo y pide otro, y es llamativo, y así esta gente vive en Narnia. El equipo cada temporada va peor en cuanto a nivel económico y siguen con este cuento, es que es absolutamente de locos. Nos ponemos a pensar un poco las cosas y es que los hacen ver por tontos, no hay otra manera de explicarlo, los hacen ver por tontos a los fanáticos del Fútbol Club Barcelona. Más adelante
Seguramente vamos a empezar a escuchar que el Barça no los compró porque se pasaron de lanzas, no sé qué, no sé cuál. O sea, vamos a escuchar seguramente una cantidad de barbaridades que, bueno, en su momento lo iremos comentando aquí, pero vamos a ver cómo nos venden ahora cuando no puedan ficharlos. Otro pedacito que es seleccionado es este y escuchémoslo. ¿No? Es decir, al final Griezmann también aparece aquí, que es un futbolista, yo te diría que podría estar tranquilamente en el top 3 a nivel mundial a día de hoy y posiblemente sea el mejor jugador de la liga. No tengo ninguna duda, por mucho que digan de Bellingham, que es verdad que los números de Bellingham son espectaculares, lo que produce y lo que hace jugar Antoine Griezmann a sus compañeros, a mi modo de entender, lo hace el mejor futbolista del campeonato español a día de hoy. Bueno, y en esa dualidad, ¿no? Griezmann por querer demostrar... Bueno, ahí ya le empieza a hablar de más o menos la rivalidad o lo que quiere hacer Griezmann, lo que quiere demostrar Joao Félix, pero me llamó la atención ese pedacito. Y les voy a decir por qué, porque él dice que el mejor futbolista de la liga actualmente es Antoine Griezmann. Este mismo hombre que hace nada estaba matando a Antoine Griezmann, llamándole pecho frío cuando estaba con el Barça. Este mismo hombre que hace no tanto yo les hice un video diciendo que Isco era el mejor jugador de la liga. Cuando todo el mundo sabe, incluso hay gente que habla que Bellingham es el mejor futbolista del mundo, del mundo. Y este sinvergüenza sale con ese cuento. Es que me parece lamentable. O sea, no veo otra, no encuentro otro calificativo. Me parece realmente lamentable cómo pone a cualquier cosa por encima con tal de no reconocer que Bellingham es el mejor jugador de la liga. Puede que no esté de acuerdo en que sea el mejor jugador del mundo, que puede que lo pueda llegar a entender, pero que diga que es el mejor, que Griezmann es el mejor jugador de la liga, es que ya nos ponen en plano un poco a entender lo que significa este hombre y lo mucho que sufre para poder reconocerle algo al Real Madrid. Es que no le reconozco absolutamente nada. Es que, mira, es absurdo, es absurdo. Primero Isco, ahora es Griezmann, mañana nos va a decir que es Morata. Y es que es absolutamente desquiciante. Quiero que cerremos este video con su última intervención y teníamos rato que no reaccionábamos a un video tan largo de Moy Llorons. Pero es que la verdad es que esta vez en la liga, este episodio de la Liga al Día ha estado pero realmente brillante, brillante para hacer contenido realmente. Escuchémoslo. Que piense también, por ejemplo, que en el Sevilla o en el Atlético de Madrid hay jugadores sudamericanos y van a jugar el día 23 y no a las 5 de la tarde, van a jugar a las 9 de la noche. Ese Sevilla Atlético de Madrid del cual veníamos hablando ahora, ¿no? Él hace referencia a las palabras de Ancelotti de que tenía jugadores que se van a ir a Sudamérica el día 21, el partido, y está haciendo referencia a Ancelotti. Está tratando de dirigirse a él entre comillas. Esta gente también tendrá que irse de vacaciones. Al final, lógicamente, cada uno puede quejarse y puede patalear. Estar en su derecho. Al igual que está Xavi, puede patalear Carleto Ancelotti. Pero al final es lo que dice Rodrigo. Escúchame, si no quiere... Es como si yo te digo que nosotros, por el cambio horario, tenemos que trabajar cada día hasta las 2 de la mañana. Si me quejo de que trabajo hasta las 2 de la mañana, me cambio de compañía y no trabajo más en ESPN. Bueno, en esa parte tiene cierta razón y creo que la gente que trabaja en el fútbol muchas veces es hasta hipócrita con este tipo de situaciones, pero me llama la atención porque por lo menos a Xavi le hemos escuchado decir del calendario, del césped, del sol, del otro, de aquello, de los árbitros, y una sola vez le he oído a este señor criticando a Xavi por ese tipo de declaraciones, una sola vez, y fue hace bien poco, que creo que fue cuando dijo lo de la prensa, claro, porque él trabaja en prensa, obviamente, y fue lo único que no le pareció. Es lo que me parece llamativo. Creo que estoy de acuerdo en ese discurso, pero me parece ridículo que solamente lo utilice para dirigirse al entrenador del Real Madrid. Para dirigirse a Xavi ya la cambia la cosa, y eso es de las cosas que a mí me parece triste, que la gente tenga un criterio doble para cualquier tipo de situaciones. Voy a despedir este video, espero que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, su suscripción, todas esas cositas, hoy, mañana y siempre. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.